Vale, entonces muy buenas noches para todos. Damos comienzo a la sesión del día de hoy. Como es de costumbre, arrancamos mirando nuestro cronograma de actividades, donde nosotros vemos reflejado qué es lo que vamos a hacer para la presente semana. Si ustedes miran ahí en pantalla, tenemos marcado de color amarillo las evidencias que competen a lo que se va a realizar en la presente semana. ¿Sí? Estas son las últimas evidencias del componente técnico que se desarrollan a partir de esta actividad de aprendizaje, ¿no? A partir de la siguiente semana, comenzamos con una nueva actividad de aprendizaje para que por favor lo tengan en cuenta. En medio de estas actividades de aprendizaje, tienen que ustedes observar que van a contar ustedes con la participación del instructor de cultura física y la instructora de inglés, para que por favor lo verifiquen, ¿vale? Entonces, para esta semana tenemos dos evidencias. La primera es una evidencia de desempeño que dice establecer los componentes frontend en la aplicación. Y la segunda es el diseño frontend que cumpla con los requerimientos del proyecto. Bien, si nos vamos a nuestra guía de aprendizaje, acá tenemos nosotros la descripción de lo que tenemos que realizar. Entonces, la primera es esta que tenemos acá, esta evidencia de desempeño, establecer los componentes frontend de la aplicación web. Entonces, con base en las características del software a desarrollar, realiza un documento donde especifique la estructura de componentes que se va a utilizar para cumplir con las necesidades del software a desarrollar. ¿Listo? Elementos para tener en cuenta, entonces se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que se debe tener introducción, portada, objetivos, definición de elementos y utilizar en el diseño frontend del software a desarrollar, ¿vale? En este caso, ustedes lo que deben realizar en esta evidencia es un documento en donde se vea el pantallazo del diseño que ustedes realizaron y se haga un listado de cuáles son los componentes de HTML que se están ingresando para el desarrollo de esa pantalla. ¿Listo? Yo lo que diría es que ustedes hagan o sea, ustedes ya tienen el diseño de varias pantallas, ¿cierto? Que es todo el mapa de navegación del desarrollo que ustedes están haciendo, del proyecto, ¿sí? Lo que yo necesito aquí es que cojan tres de esas pantallas, la coloquen ahí en el documento, en el informe, abajo hagan un listado de cuáles son los componentes que ustedes agregaron con nombre y cuál es su correspondiente etiqueta en HTML. ¿Claro? ¿Sí es claro para todos? Un poquito, profe, o sea, toca eh, hacer el listado que dice según, por ejemplo, la pantalla de inicio y empezar a decir con qué la hicimos, más o menos, con qué. Correcto. Título, párrafo. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre les coloco. A ver si lo puedo abrir por acá. Por ejemplo, este. Profe, o sea, de lo que ¿De lo que queda, Andrea? Hola. ¿Los demás sí me están escuchando? Sí, profe. Que no sé si puede ser mi internet. Andrea, le está fallando el audio. Si quiere, puede escribirlo. yo escucho todo entrecortado y ya estoy aquí. Y pero, Olga, ¿me escucha entrecortado o Dewin también? ¿O vuelvo a iniciar la sesión? No, profe, usted está bien, se escucha entrecortado esa Andreita. Porque lo que estábamos mirando es que se escuchaba bajito, ¿no? Mi voz. Sí, pero ya se le escucha más fuerte. Andrea, si quiere, vuelve a ingresar. A ver si de pronto es algún problema de conexión. La esperamos igual.
Lo que yo les decía es esto. Acá tenemos nosotros una pantalla, ¿sí? Esta es una de las que nosotros creamos. Entonces, tomo la captura de esta pantalla y en el documento hago un listado de cuáles son los elementos que yo agregué. Entonces, tengo yo un título H1, un título H3, otro título H3, otro título H3, ¿sí? Un cuadro de entrada de texto, otro cuadro de entrada de texto, un cuadro de entrada de fecha y tenemos una serie de botones. Entonces tenemos botón, botón, botón. A eso es a lo que me refiero. Entonces, que hagan ustedes el listado de qué es lo que tienen y cuál es su correspondiente etiqueta en HTML. Sencillo, es muy fácil. Pero entonces esto lo tienen que hacer con 3 pantallas. Andrea, ¿mejor? Profe, pues no sé, yo puse mis datos y ahora sí escucho, creo que es mi internet, es que por acá como ha estado lloviendo tanto, está mala la señal. Sí, porque ahí sí se le entiende perfectamente. Sí, entonces es el internet de la casa, pero no, ahí puedo escuchar con los datos, profe. Vale, listo. Ahora sí, claro lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué era lo que iba a preguntar Andrea antes de que se le dañara la Eh, comunicación? no, que si era, pues como eso también ya se ha venido trabajando, entonces solamente decir que está compuesta la pantalla y volver a pegar la pantallita que uno hizo en Visual, o eso no es necesario, o toca. No, 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 no. Más que en visual deben colocar ustedes las pantallas que hicieron en esta evidencia. Por acá hay una evidencia que es la del diseño, ¿se acuerdan? Que hicieron ustedes un diseño en Figma de las interfaces gráficas según los requerimientos del proyecto. Entonces van a tomar ustedes 3 pantallas de lo que utilizaron ustedes en esta evidencia y lo único que van a hacer es listarlas, es decir, qué es lo que hay, qué títulos hay, cuál es la etiqueta. Eso es, nada más. Listo, profe. ¿Listo? Para la siguiente evidencia, que es esta que tenemos acá, ya deben ustedes hacer el diseño que cumpla con los requerimientos del proyecto. Es decir, van a tomar ustedes estos diseños que hicieron acá. Sí, recuerde que esto yo les dije que lo podían hacer en Figma, pero ustedes lo hacían en la herramienta que les quedara a ustedes más sencillo. Estos diseños ya lo van a llevar ustedes a la realidad, ¿sí? En una plataforma web. Entonces van a hacer ustedes el diseño de cada una de las pantallas con los elementos que listaron en la evidencia anterior, ¿sí? Y eso es lo que me van a enviar a mí. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice el diseño frontend cumpliendo con los requisitos del proyecto, aplicando lo visto en el componente de diseño de interfaces web. O sea, van a tomar cada uno de los elementos de su mapa de navegación del software que están desarrollando, van a hacer un HTML para cada una de las pantallas, el CSS, pueden hacer un CSS para todo o uno para cada uno de ellos, como ustedes quieran, y eso es lo que me van a enviar a mí. Me van a enviar el HTML y me van a enviar el CSS de cada una de las pantallas. ¿Listo? ¿Sí? Sí, Olga, profe. Edwin, Andrea. ¿Sí? Olga, claro. O sea, aquí ya no es el front, lo que hicimos en frontend, lo que es visual, sino lo que es el código, más o menos, ¿eh? No, ojo, ojo. En esta evidencia de acá arriba, en esta de aquí, ustedes hacen es el diseño de Figma, o sea, esto. ¿Listo? Lo que yo necesito es que esto que ustedes diseñaron aquí lo codifiquen. Hagan la página, hagan el HTML y el CSS para que ese diseño que ustedes hicieron se vea ahí en una página web. Que ustedes abran el live server del Visual, que yo lo abra, y mire que el diseño que ustedes hicieron quede plasmado en esa pantalla. Pero lo tienen que hacer con todas las interfaces gráficas del mapa de navegación que ustedes desarrollaron para el proyecto que ustedes están haciendo. Eso es. Esa es la claridad. ¿Listo?
Profe, pero en uno, o sea, digamos, por ejemplo, el mapa de navegación que yo hice, pues tiene como diferentes áreas, ¿no? Entonces, Sí. ¿sería uno por cada área o en uno solo todo? No. A ver, a ver. Esta es la vieja confiable. Este es el proyecto, este es el que venimos nosotros desarrollando desde hace rato, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Acá ya estoy definiendo de que yo necesito una pantalla inicial, una pantalla de login y registro, una pantalla de inicio, otra de notificación de tarea, otra de crear y editar, ¿sí? Si yo estuviera haciendo la evidencia que les estoy pidiendo a ustedes, yo necesito hacer un HTML, dos HTML, tres HTML, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? En cada uno de ellos yo voy a ver el diseño que yo establecí para cada uno de ellos. ¿Sí? Eso Sí, es. ok, profe. Eso es. O sea, desde que ustedes tengan claro el mapa de navegación, desde que ustedes tengan claro cuáles son los diseños, lo que deben hacer es tomar esos diseños, pasarlos a código, agregarle los estilos y ahí está la evidencia. No es nada fácil, pero requiere trabajo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hasta acá va la clase. No, mentiras. Vamos a mirar una serie de tips o de elementos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de crear esa pantalla de estilos para que lo que ustedes estén desarrollando, ¿sí? Se vea como ustedes lo están diseñando. ¿Listo? Entonces, esto que vamos a ver son una serie de elementos que ustedes tienen que tener en cuenta para ese desarrollo. Entonces, tenemos acá como temas esenciales para modificar estilos de una página. Entonces, aquí hay una guía sobre los conceptos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta para el manejo de CSS, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer el desarrollo frontend y que los estilos se vean de manera bien, ¿no? El HTML ya lo pasamos a un lado porque ya hemos venido trabajando mucho eso, pero esto yo siento que hay algunos vacíos que debemos tener nosotros en cuenta. ¿Listo? Antes de comenzar, les pregunto nuevamente, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, Qué señor. pena, qué pena la insistencia. Sí, profe. Vale. ¿Por qué CSS es fundamental? Porque CSS permite separar completamente la presentación visual de un HTML, haciendo que el código que ustedes están desarrollando sea limpio y que se pueda mantener. Entonces, esto facilita que el mantenimiento de esa aplicación que ustedes están desarrollando sea más fácil porque los diseñadores pueden enfocarse directamente a los estilos independientemente a la creación que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera un control completo y total del diseño que se está realizando, ¿sí? Como ustedes saben, HTML se encarga de desplegar los elementos en pantalla y CSS lo que hace es hacer que eso se vea bonito, ¿no? Entonces, con CSS tiene el control preciso de cada aspecto visual, lo que son colores, tipos de letra, espacios, animaciones, estructuras o disposición de los elementos, y eso es lo que hace que una página básica de HTML pues sea algo atractivo y visual. Entonces, tenemos acá nosotros un tema importante que es el manejo de selectores y la especificidad. Los selectores es lo más importante que se utiliza en CSS porque se define exactamente cuáles son los elementos que ustedes van a estilizar o van a modificar. Es importante que ustedes tengan en cuenta cómo es que se utilizan estos selectores, ¿sí? Para ustedes hacer eficientemente esa modificación de los estilos del diseño que ustedes están desarrollando. Tenemos diferentes tipos de selectores. Entonces, el primer tipo de selector es el selector de tipo etiqueta. Con el selector de tipo etiqueta,
lo que hacemos nosotros es que todos los elementos pertenecientes o correspondientes a la etiqueta que estamos modificando, ¿sí? Se van a estilizar de la misma manera, ¿sí? Como está ahí el ejemplo. Para todas las etiquetas H1 estoy definiendo que el color sea azul. Para todas las etiquetas P, el margen es de 16 píxeles, ¿sí? Esto ya lo conocen. Selectores de clase. Los selectores de clase es donde se especifica puntualmente qué elementos que pertenezcan a esa clase son los que se van a modificar. Entonces, es una definición que ustedes le hacen a un código en HTML, perdón, una estructura en HTML, le van a dar un nombre especial y van a tratar esa zona de manera diferente a las demás, ¿sí? Entonces, la forma en que se hace es por medio de una clase. En CSS, ¿eso cómo se hace? Se utiliza el símbolo de punto, se utiliza el nombre de la clase y ya después se le dan las propiedades que se van a modificar. Entonces, el tamaño y la estructura de la letra que se va a utilizar. Y por último, tenemos nosotros los selectores de identificador o de ID. Entonces, este funciona muy similar a los selectores de clase porque se deben incluir o se deben agregar en las etiquetas pertenecientes a ese ID que ustedes van a alterar, pero con la diferencia de que cuando ustedes lo van a llamar en CSS, previo al ID, que en este caso es menú navegación, ustedes utilizan el símbolo hash, el de hashtag, ¿sí? O el numeral. Luego de eso, entonces se colocan las propiedades que se van a modificar. Algo de esta información lo miramos nosotros en la asesoría, ¿no? Este es el ejemplo, ¿sí? Tenemos nosotros este desarrollo que tenemos aquí. Vamos a darle aquí un comentario, eliminemos esta para que miren esto. Control S, vamos acá. Sí, lo tenemos aquí. Y miren que dentro de este HTML que yo estoy desarrollando, miren que yo estoy dividiendo secciones del código, las cuales yo voy a empezar a modificar de manera diferente. Miren que acá, en este contenedor div, que tiene la etiqueta correo y el cuadro de texto de tipo entrada, que es el email, miren que yo estoy dándole una clase y esta clase se llama correo de entrada. Cuando yo voy a modificar este contenido aquí, que sea diferente a todo lo que tenemos allá, yo no utilizo un selector de etiqueta porque modificaría a todos, pero sí utilizo un selector de clase para poder modificar solo esto que tenemos aquí, ¿sí? Por eso aquí en el CSS, vamos a hacer ahorita un ejemplo desde cero, tranquilos. Miren que aquí yo tengo el selector de clase correo de entrada. ¿Dónde está? Creo que lo borré. Bueno, por acá lo puedo organizar. Eh, correo de entrada. Sí. Correo. Entrada. Y a partir de esto yo voy a modificar solo los elementos que contengan esta etiqueta de clase que se llama correo de entrada. ¿Sí? O sea que voy a modificar el label y voy a modificar el cuadro de texto con las propiedades que yo le estoy diciendo acá. ¿Bien? Con IDs es lo mismo, funcionan de manera similar, pero entonces acá la diferencia, en vez de colocar un punto, colocan el símbolo de hash y él funciona de manera adecuada. Ahora, si bien estos dos tipos de selectores funcionan de manera similar, la diferencia que hay entre ellos es la jerarquía o la importancia que va a tomar CSS para la aplicación de estilos. ¿Listo? Me explico. Si yo digo que voy a modificar, digamos que yo tengo las etiquetas, tengo un selector de clases y tengo un selector de IDs. ¿Listo? En este selector de clase tengo un H1 y acá también tengo un H1. O sea, aquí voy a modificar, hagámoslo así. Hagamos por aquí el ejemplo para que les quede más claro. Tengo esto.
para que por favor lo entiendan. ¿Sí entienden lo que estoy haciendo acá? Estoy empezando a definir reglas por selector de etiqueta, por selector de clase y por selector de IDs. ¿Listo? En cada uno de estos voy a modificar el estilo de un título. ¿Bien? Yo voy a decir que para todos los H1 los voy a colocar de color verde. En la clase voy a decir que el color va a ser de color azul. Y en el ID voy a decir que esa va a ser de color rojo. ¿Listo? Ojo, acá tengo H1. Dentro de esta clase estoy modificando también un H1 y desde acá también estoy modificando un H1. Vamos a ver cuál es la diferencia. Corrámoslo y miremos la diferencia. Borramos esto. Vámonos así. Y miren lo que sucede acá. Vamos a hacer una modificación acá. Llamemos este título. Coloquemos aquí un H1. Este sería título, clase. Y coloquémosle aquí el ID que estamos usando allá, que sería título principal. Ojo, yo puedo definirle a una etiqueta un ID y una clase. Lo puedo hacer sin ningún problema. Voy a modificar los estilos. Este título lo voy a modificar 3 veces. Lo voy a modificar por etiqueta, lo voy a modificar por clase y lo voy a modificar por ID. ¿Listo? Veamos qué pasa. Título principal. Dame un segundito. Yo le quité aquí el link. Aquí está el problema. Aquí está. Sí. Bien. Lo estoy modificando aquí primero por etiqueta, o sea que lo está haciendo de manera correcta. Lo voy a modificar primero por etiqueta y luego lo voy a modificar por clase. Luego lo voy a modificar por etiqueta, por clase y por identificador. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces acá estoy haciendo lo siguiente. Esto lo hace de manera global. Esto ya lo hace de manera local. ¿Sí? O por contenedor. Entonces, la diferencia que tenemos nosotros entre estos es que este tiene un peso o un mayor grado de importancia con respecto a este o con respecto a este. ¿Listo? Lo que va a hacer es que si independientemente ustedes hagan una modificación anterior, él va a tomar más relevancia a lo que pertenece a identificador con respecto a los otros, para que por favor lo tengan en cuenta y es lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, esto que acabamos de tener acá es la forma o es la manera en que se puede hacer las modificaciones a partir de
selectores. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. No, profe, todo está claro hasta el momento. Dewin, bien. Olga, Bien, profe, ahí vamos. entonces miren, acá está lo que es la jerarquía. Entonces tenemos, ahí está la jerarquía. Estos son los que tienen más especificidad, o los más importantes, ¿sí? Luego siguen los IDs, luego siguen las clases y luego siguen los elementos, ¿sí? Esta es la forma en que se organizan. Entonces, una buena práctica es evitar el símbolo important, que es este estilo de acá arriba. Si en su lugar, organiza tu CSS para aprovechar la cascada natural y mantener la especificidad baja para facilitar el mantenimiento del código. Otro de los puntos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta son las unidades de medida. ¿Sí? Las unidades de medida es la forma fundamental de poder crear diseños flexibles y responsivos. Entonces, cada unidad tiene un propósito específico y un contexto dentro del uso ideal. Acá miramos nosotros cuáles son las unidades más importantes. Entonces, tenemos nosotros unidades relativas y unidades absolutas. Entonces, unidades relativas, entonces la REM, entonces relativa al tamaño de la fuente del elemento raíz y ideal para tipografía consistente. EM relativa al tamaño de la fuente del elemento padre. ¿Sí? Porcentaje relativa al elemento contenedor. BH o BW relativas al viewport, excelentes para layouts en pantalla completa. Y las unidades absolutas son los píxeles. Entonces, eso solo se utiliza cuando la precisión es exacta, que es uno de los más utilizados. Y se puede utilizar los centímetros o los milímetros, pues para solo lo que es impresión. Acá tenemos nosotros un ejemplo. Aquí está. Entonces tenemos el ejemplo práctico, tenemos una clase contenedor, pasémoslo así, acá para que lo puedan ver mejor. Entonces tenemos un selector de etiqueta. ¿Listo? Y aquí están las propiedades que se están modificando con diferentes tipos de unidades. Miremos acá los tipos de unidades. Entonces tenemos que el tamaño es del 90%. Al decir nosotros que es el tamaño del 90%, es el valor del 90% del espacio del contenedor que se está utilizando. Es decir, si nosotros estamos aquí, ¿sí? Activemos el modo desarrollador. Si nosotros seleccionamos este contenedor, ¿listo? Cuando yo le digo que el tamaño sea el 90%, él va a tomar este cuadro que tenemos aquí y él obligatoriamente, que la pantalla sea más grande o sea más pequeña, va a coger el 90% del espacio que tenemos ahí. ¿Listo? Del ancho, ¿vale? Cuando utilizamos ese porcentaje. Cuando nosotros decimos que el máximo tamaño sea de 1200 píxeles, entonces es decir que ese tamaño se va a extender en una casilla de 1200 píxeles, ¿sí? O sea, esta pantalla que tenemos es de 1074 por 741, es decir que ese tamaño va a ser mucho más grande, ¿no? Cuando ya se extienda más el tamaño de la pantalla, pues él va a llegar solo hasta ese tope o hasta ese límite. Bien. Tenemos acá el tamaño 1REM. Entonces, esa nos indica a nosotros que va a tomar el tamaño dependiendo del elemento raíz o del elemento anterior que tenemos. Entonces, él va a tomar el elemento que tenemos de la letra anterior
que está hablando de eso, y lo va a tomar al tamaño igual que tenemos nosotros ahí. El padding, entonces, está utilizando la misma unidad de medida, entonces va a tomarlo 2 veces el tamaño de la línea base. Y acá tenemos otro que define el borde de un píxel sólido con color. Entonces, esta es la forma en que se utilizan esas unidades de medida. Ahora las vamos a probar. Colores y tipografía. Entonces, los colores y los tipos de letras son los elementos claves que definen la integridad visual, ¿sí? Y lo que hace que el texto que ustedes estén utilizando en el desarrollo sea entendible o sea legible. ¿Listo? Hay diferentes formas de definir este tipo de colores. Entonces, tenemos acá 3 tipos de escalas. Tenemos los colores X, que tienen un formato hexadecimal, que es el más común para colores específicos. Entonces, para definir un número, un valor hexadecimal, se utiliza el símbolo hash, ¿sí? Y se utilizan las letras o los números correspondientes al código de color que ustedes tienen ahí. Como les he repetido a ustedes hasta el cansancio, cuando se hace el diseño de un manual de marca, perdón que diga ese comentario, ¿sí? A ustedes les definen el color exacto que ustedes van a utilizar para ese diseño de esa plataforma. Cuando ustedes hicieron el manual de marca de lo que ustedes están desarrollando, ustedes tuvieron que definir el color exacto en cualquiera de estas 3 escalas para que se represente fielmente lo que ustedes están desarrollando. El color tiene que ser preciso porque el color tiene un significado en la parte del diseño y ese color se tiene que respetar de principio a fin en los colores primarios, secundarios o lo que ustedes definan dentro de ese desarrollo. ¿Listo? Acá tenemos nosotros el trío de coordenadas RGB. Bien, entonces tenemos nosotros el que corresponde al rojo, al verde, al azul. Hay otra forma de hacerlo que es con el A para definir un porcentaje o un valor de transparencia del color. Entonces se define la coordenada roja, verde y azul y qué tan transparente va a ser ese elemento o ese color con respecto a lo que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Hay una forma de convertir esto a esto, pero Visual Studio Code ya lo hace de manera directa. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, miremos esto acá arriba, borremos esto. Y miremos esto acá arriba. Sí, miren que acá tenemos nosotros la definición de estas variables, de estos colores. Ahora lo vamos a reforzar, pero si ustedes hacen clic aquí y hacen clic acá, miren que él automáticamente me lo cambia a otra escala de color. ¿Vale? Para que porfa lo tengan esto en cuenta. También acá está lo que son la escala de colores HSL, ¿sí? Y también se maneja de esta manera. Entonces, este representa el matiz, la saturación y la luminosidad. Entonces, estas son de las 3 más reconocidas. ¿Son las únicas escalas de colores? No. Pero entonces ustedes tienen que tener muy presente que cuando le vayan a entregar a ustedes ese manual o cuando ustedes lo estén creando, ¿sí? Tienen que definir exactamente la codificación del color que ustedes están utilizando. Variables en CSS y jerarquía tipográfica. Las variables, ¿sí? Son unos espacios o una manera en que ustedes definen cómo van a registrar ustedes una información que van a utilizar desde principio a fin. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace con la finalidad de que cuando ustedes estén haciendo un desarrollo grande, ¿sí? No tengan que verse ustedes obligados en escribir cada vez que ustedes necesiten el código del color correspondiente al primario, el más importante dentro del desarrollo que ustedes están haciendo, sino que lo asocien a un nombre o a una variable para que cuando ustedes necesitan esa información es de más fácil recordación esa variable que recordar el código exacto del color que ustedes están utilizando, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros la forma
perdón, tenemos nosotros aquí la forma en que se debe definir esa variable. Por lo general, esa definición de la variable va en la cabecera del CSS, es decir, al inicio, y adentro de este, ¿sí?, se definen las variables que ustedes van a crear. Entonces, tenemos nosotros color primario, el código de color, color acento, el código de color, tipo de fuente, ¿listo? De título, tipo de fuente de texto, cómo se va a manejar el espaciado, ¿listo? Y lo que tenemos ahí, ¿vale? Siempre se tiene que definir la variable de esta manera, con dos guiones, el nombre del color, o como ustedes lo van a llamar, y después de dos puntos el valor que le van a asignar y terminan con punto y coma. ¿Listo? Recuerden que cada una de estas reglas de los selectores que ustedes están utilizando se debe hacer siempre entre estas llaves. Bien. Cuando ustedes van a utilizar esa variable, lo que hacen es así como lo tenemos nosotros acá en pantalla. Entonces aquí dice color, dos puntos, la palabra clave var, y dentro del paréntesis le dan el nombre de la variable que ustedes asignaron o crearon desde un inicio. ¿Listo? Ojo que se escribe de igual manera como ustedes lo definieron acá arriba. Miren que acá ustedes ya no tienen la necesidad de escribir y de recordar siempre este color que ustedes crearon acá, sino que con el nombre de la variable, él ya trae ese elemento que ustedes crearon. Bien. Vamos a hacer una pequeña prueba acá. Y vamos a mirar a ver qué nos resulta. Vamos a colocar acá la clase título. Aquí está la clase. Bien. Miren que él está yendo a la clase que se llama título. El color le está dando el valor del color primario, que es este que tenemos acá. Y el tipo de fuente o de letra se está yendo a la variable que yo generé acá, que se llama fuente título, y la está configurando. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir que en vez de esa variable utilice la que es color acento, lo guarda y mire que este se modifica. ¿Listo? ¿Claro? Sí, la ventaja de esto es que parte de esto nosotros ya lo vimos en sesiones anteriores y en la última asesoría nosotros lo revisamos, ¿no? O sea que esto está bastante claro. Bien, ahora hablemos de lo que es jerarquía tipográfica. Entonces, una jerarquía tipográfica es lo que nosotros tenemos acá. Y acá tenemos nosotros el ejemplo. Independientemente de que las etiquetas sean H1, H2, H3 o H4, nosotros también con el tamaño del texto, nosotros podemos garantizar, ¿sí?, que cada uno de estos se vea de manera diferente y distintiva con respecto a lo que representa. Entonces, mire que aquí estoy utilizando un selector de etiqueta para cada uno de los títulos, pero le estoy definiendo una regla de que cada uno de ellos va a tener un tamaño específico, ¿sí? Y una manera y un ancho que este se puede generar, ¿no? Miren que el H1, al ser el principal o el más importante, estoy diciendo que va a representar 3 veces el tamaño de lo que tenemos nosotros en el contenedor. El H2 va a ser 2.5, H3 2, H4 1.5 y P va a ser de 1. ¿Listo? Miren que aquí también le estoy definiendo el ancho del espacio del contenedor, que va a ser un poco más grande para el H1 y ahí va disminuyendo. Y miren que para los párrafos yo le estoy diciendo que va a ser más pequeño, ¿vale?
A lo que vamos con esta parte de la jerarquía de la tipográfica es que dependiendo de los elementos que se están agregando o de las etiquetas que se están haciendo, se debe conservar una simetría para que lo que ustedes hagan visualmente sea agradable y sea entendible. Esto que tenemos acá es lo básico que ustedes deben tener en cuenta a la hora de poder modificar elementos, ¿sí? Dentro de HTML con sus propiedades en CSS. Cuando ustedes hacen un desarrollo de una plataforma web, ¿sí? Todos los elementos que ustedes agreguen, independientemente del tipo de elemento que ustedes vayan a utilizar, él se va a comportar como una caja que va a ocupar un espacio, ¿sí? En esa pantalla que ustedes están diseñando, ¿sí? Ahí tenemos nosotros el ejemplo. Entonces, esta es la forma fácil o la forma de entender cómo es que CSS calcula el tamaño y el espacio entre los elementos que tenemos nosotros en ese desarrollo. ¿Cómo ustedes evidencian este modelo de caja? Entonces, si ustedes utilizan el modo desarrollador, ¿sí? Y ven acá, miren que él internamente va delimitando el espacio de cada una de las cajas que se están utilizando, ¿no? Miren que en este título, miren que define ese espacio de la caja. Miren que acá define el espacio del segundo título. Miren que acá define el espacio de la etiqueta correo y el cuadro de texto, ¿sí? Esa caja tiene una serie de componentes y estos son los componentes que tenemos nosotros aquí que estamos visualizando. Bien. Estos elementos o estos componentes de esa caja contenedora, de todas las etiquetas y de todos los elementos que tienen en HTML, son los que ustedes modifican para que eso visual que ustedes están desarrollando se modifique, se reposicione, ¿sí? Y ustedes lo puedan alterar dependiendo de lo que ustedes necesitan de cómo se vea para que se asemeje a los diseños que ustedes hicieron. Bien. Entonces, tenemos los siguientes componentes. Entonces, tenemos el contenido, ¿sí? Que el contenido es el área en donde aparece el texto o la imagen que ustedes están agregando que aparezca ahí en esa pantalla de ese navegador web. Bien, entonces ese tamaño se modifica con las propiedades width y con la propiedad height, ¿sí? Entonces se define el tamaño, se define la unidad de medida y él ahí ya se modifica. Recuerden anteriormente que cuando nosotros, bueno, recuerden que cuando nosotros agregábamos imágenes al descargarlas de internet, ¿sí? Muchas veces nosotros teníamos el problema de que habían imágenes muy grandes o imágenes muy pequeñas. Entonces, cuando ustedes quieren unificar el tamaño de las imágenes que ustedes van a desarrollar, utilizan el selector, ya sea el selector de etiqueta, el selector de clase o el selector de identificador, ¿sí? Modifican el contenido. Para modificar el contenido, entonces modifican la propiedad que se llama width y la propiedad que se llama height, ¿sí? Y la imagen ya se reduce en el tamaño. Bien. Otra de las propiedades de ese modelo de caja es el padding. Entonces, el padding es el espacio que hay entre el contenido y el borde. Entonces, el padding es el espacio que hay. Imaginen que ustedes tienen la caja, aquí en la caja tienen un elemento, entonces es el espacio que hay entre el elemento que tienen ustedes aquí y este borde que tienen ustedes acá de la caja. Eso ustedes pueden hacer que esa caja contenedora sea más grande o sea más pequeña. ¿Listo? Ustedes pueden definir el tamaño de ese padding, ya sea uniforme, o sea, para los cuatro lados, ¿sí? Como lo tenemos acá, cuando ustedes dicen padding 20 píxeles, entonces él se va a ensanchar 20 veces, 20 píxeles, perdón, ¿sí? O si ustedes lo modifican así, entonces el primero se va a modificar en el ancho y luego se va a modificar en el alto. Pero hay una tercera forma de hacerlo. Hagámoslo así. Hasta aquí vamos bien, ¿no?
Es mucha información, pero vamos bien, ¿cierto? ¿O no? Andrea ya la aprendió a Dewin, solo con manita arriba. Dewin, claro, Olga, Sí, señor. vale. Dewin es práctico, Dewin solo alza la manita. Bien, estamos acá. Tenemos nosotros este diseño. Tenemos estos elementos. ¿Listo? Vamos a modificar el espacio que hay. Quitemos esto de aquí, que esto se ve feo. Esto quitémoslo de acá. Y esto también eliminémoslo, hagámoslo así. Generemos uno de estilos adicional. Y vamos a modificar en ese. Listo. Tenemos nosotros esta situación, ¿vale? Recuerden el modelo de caja. Así para que lo puedan ver. Eh, ya, que estoy cambiando el tamaño. Permítame un momentico yo. Aquí está el acercamiento. Acá está. Bien. Entonces, miren, tenemos esta etiqueta. ¿Listo? Tenemos nosotros el contenido. Vamos a darle un espacio entre el borde y el contenido. Entonces, para modificar la propiedad, entonces yo voy acá, indico que voy a modificar a partir del selector. Entonces, el selector se llama H1. Voy a decir que voy a generar un borde sólido, un borde rojo sólido, para que lo puedan ver, de un píxel, porque para ser sólido debe tener un tamaño. Yo esa etiqueta la tengo como H1 o H2. Ah, perdón, es un H2. Así. Aquí está. ¿Listo? Entonces voy a definir el espacio que hay entre este contenido y este borde. ¿Listo? Entonces le digo yo, padding 5 píxeles. Control S. ¿Listo? El espacio que hay entre este contenido y esto que tenemos acá, entre este cuadro de este borde, lo estoy cogiendo y lo estoy abriendo, lo estoy alejando. ¿Sí? Si yo digo que voy a modificarlo de 5 por 10 píxeles, lo puedo hacer así. Entonces, mire que en el ancho me da una distancia diferente y en el alto me da una distancia diferente. Bien, ese es el padding. Acá me adelanto, el borde. El borde yo puedo definir que ese modelo de caja le voy a generar un borde o le voy a crear un borde. Por lo general o por defecto, ese borde tiene un tamaño de 0. Independientemente de las propiedades que le modifiquen, si ustedes ese tamaño no lo alteran o no lo cambian, ese borde no va a ser visible. Bien, ese borde está compuesto por 3 propiedades principales. Entonces, la primera propiedad es el ancho que ustedes le van a definir.
El segunda propiedad que ustedes le van a definir es la forma en que se va a visualizar el borde. Y la tercera propiedad es el color que ustedes le van a dar al borde. Bien. Cuando yo digo que el borde sea sólido, es que se hace así en línea continua, como lo tienen ustedes ahí en pantalla. ¿Listo? Esto lo puedo hacer de manera independiente. ¿Sí? Yo puedo definir, yo puedo definirlo así. En vez de utilizarlo así en conjunto, lo puedo modificar también así. Yo puedo decirle border width de 1 píxel, border style. Acá están las formas en poderlo, cómo se puede modificar. Border color. Puedo definir que los bordes sean redondeados, entonces yo puedo decir qué tan redondeados estén, entonces lo puedo hacer un borde de 2 píxeles. ¿Listo? Miren cómo cambió. O puedo modificar las propiedades o los valores que tenemos ahí. Entonces, esa es la forma en que se pueden modificar los bordes de este modelo de cajas. Entonces, miremos lo que tenemos nosotros acá en la presentación. Entonces, línea que rodea el pane y el contenido puede tener diferentes estilos y grosores. Entonces, acá está lo que acabamos de hacer. El grosor, el tipo de línea, el color y los bordes o las esquinas. La margen o el margin es el espacio que hay entre la caja, entre una caja y la otra caja que nosotros definimos. ¿Listo? Entonces, es el espacio externo que separa el elemento de otros. Bien, tenemos nosotros esto de aquí. Yo puedo decirle margin 140 píxeles para dar una separación visible. Lo guardo y miren que se distancia, ¿no? Entre uno y el otro. Yo puedo modificar, cuando yo la coloco así, lo modifico en todos los ejes, ¿no? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que solo hacia abajo de una distancia. Entonces coloco margin bottom de 14. Entonces miren que él ya se sitúa y lo modifica solo hacia abajo. O puedo decir yo margin top, que sería modificar el espacio que hay hacia arriba. ¿Sí? O margin left. ¿Sí? O margin right. Bien, para que lo puedan modificar. Esa es la manera en que se modifica dentro de la caja de cada uno de los elementos el cómo se va a espaciar y cómo se va a poder mirar. ¿Listo? Con esto ustedes ya tienen una idea básica de qué es lo que ustedes pueden modificar y de qué manera lo van a hacer. ¿Tienen preguntas? Pregunten, aprovechen. Esta presentación, si la necesitan, se las envío. Sí, profe, por favor, compartirnos la presentación y bueno, pues esto es más que todo como más para trabajar en bloques y profundizar lo que estábamos viendo acerca de los estilos que uno puede elegir para hacer el proyecto. Correcto. Sí, estas son las herramientas básicas que ustedes tienen para poder modificar el diseño ya en la página, ¿sí? De lo que ustedes están haciendo. Sí, completamente de acuerdo. Bien.
Otra de las propiedades importantes que ustedes tienen que configurar en el diseño es la forma en cómo se van a distribuir todos los elementos en la pantalla que ustedes están creando. Ustedes saben que HTML por defecto va a hacer de que todos los elementos que ahí se agreguen se configuren en un modelo que se llama un modelo en cascada. Es decir, que va a tomar el primer elemento, abajo va a colocar el segundo elemento y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que sucede es que muchas veces esa forma de diseño no es la más adecuada para que eso se vea de manera diferente, ¿no? Nosotros podemos tener apartes o secciones del diseño que estamos nosotros desarrollando y lo podemos configurar así, pero no todos los elementos de ese diseño o de esa página que ustedes están desarrollando se va a ver de esa manera, ¿cierto? Hay apartes, por ejemplo, hay componentes de la cabecera que no se van a ver así, sino que se va a ver uno al lado del otro, ¿sí? O si se va a ver en cuadrícula, o si se va a ver de manera diferente. Entonces, hay una propiedad principal que ustedes van a modificar y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, estos son los métodos de etiquetación modernos, ¿sí? En lo que hace que esos layouts, así se llama esa distribución, se vea de diferentes formas y eso ya depende de los criterios del diseñador. Bien, entonces acá vamos a ver los más importantes. Entonces tenemos nosotros el display block. Entonces el display block hace de que todos los elementos ocupen el ancho disponible y que cada uno se mire uno debajo del otro, que es como lo que tenemos ahí o ese modelo en cascada. Bien, el display flex es el que nos permite nosotros ajustar eso en una columna o en una fila para poder agregar los componentes. El otro, el inline, son que los elementos y el texto vayan uno al lado del otro, no uno debajo del otro, sino uno al lado del otro. Y el display grid es el sistema bidimensional complejo para hacer elementos complejos de configuración. Entonces, el posicionamiento, perdón, entonces lo podemos modificar de esta forma, como estático, relativo, absoluto, eh, configurable, que depende de la pantalla del navegador, ¿sí? O que haga una combinación de estilos. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto, cómo se ve con estos diferentes displays. Esta forma de poderlo organizar. ¿Listo? Si bien nosotros modificamos la forma o el diseño en que se va a ver esa información, el que define el elemento, en qué posición se va a dar, son las propiedades anteriores que nosotros definimos del modelo de cajas. Esa distancia, ¿sí? Ese tamaño, ese borde es lo que va a hacer que este se mire de manera diferente. Entonces vamos a mirar nosotros aquí un ejemplo. Este ejemplo va a ser muy sencillo, pero nos va a demostrar esto que nosotros acabamos de mencionar. Entonces vamos a utilizar este nuevo. Listo. Vamos a vincular acá el link. Vamos a utilizar la hoja de estilos. Está el punto CSS2. Vamos a quitar esto de aquí. Quitémoslo esto de aquí para que dejemos el HTML limpio. Y los estilos los manejemos por aparte. Para que nos quede más fácil. Bien. Cerremos esto de acá. Esto. Y quitemos esto de acá. Y esto de acá. Este ejemplo es muy sencillo. Este ejemplo lo que contiene, ¿sí? Es una distribución de contenedores y de elementos, los cuales se van a modificar y se van a distribuir. Entonces tenemos nosotros varios contenedores. Tenemos un contenedor, segundo contenedor,
tercer contenedor, cuarto contenedor. ¿Listo? O sea, tenemos 4 espacios. Bien. Si nosotros no empezamos a modificar los estilos, miren cómo se van a ver los espacios. Miren estos espacios cómo se van a ver. Bien, miren. Tenemos nosotros el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Listo? Miren que la orientación de estos elementos se disponen según el espacio como yo los estoy configurando. Bien, miren que, por ejemplo, en el primer espacio, los elementos se colocan uno al lado del otro, en cambio que en el último espacio se colocan uno debajo del otro. Bien, vamos a mirar entonces, según la propiedad, esto cómo es que se ve modificado, cómo es que se ve alterado. Miren que esto que tenemos acá, tenemos nosotros un selector de clase, perdón, tenemos unas clases para modificar esto a partir de selectores de clase, ¿no? Entonces nosotros vamos a modificar la clase contenedor e internamente vamos a modificar todos los elementos de las clases específicas. Cada clase de aquí tiene el nombre de cómo es que se va a configurar esa información que tenemos nosotros ahí. Bien. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros tenemos? Recuerden que esto está contenido dentro de un contenedor, valga la redundancia principal, que es el contenedor de body, ¿no? Miren que él es el que está más alineado hacia la izquierda y él es el que tiene el contenido de todo lo que está apareciendo en la pantalla. Bien, jerárquicamente, este es el papá y todos estos son sus hijos. ¿Listo? Cuando yo hago esto, yo estoy diciendo de que todos los elementos que están dentro del contenedor body, es decir, que voy a modificar todos, lo voy a configurar con un tipo de letra y con un espacio de su contenido de 20 píxeles. Acá vamos a ver entonces la primera modificación. Este ejemplo, si lo necesitan, también se los puedo compartir. Si lo necesitan. Si no, no. Yo creo que de pronto no lo necesitan. Sí, profe. Pensé que no lo iban a necesitar. Vale. Hacemos esto para que no nos vaya a generar dificultades. Estamos acá y guardamos. Bien. Ya cambiamos nosotros el tipo de letra y el distanciamiento. Entonces vamos a comenzar a modificar por selector de clase. Entonces miren, el primer selector de clase que yo voy a modificar, permítanme, yo hago esto de manera diferente para que no se me confundan. Así, listo. El primer selector de clase que yo voy a modificar es el selector contenedor. ¿Listo? El selector contenedor, recuerden que es el que tiene el contenido del contenedor de bloque, del contenedor de línea, del contenedor inline block y el contenedor flex, ¿no? Entonces, a todos ellos los voy a modificar con las mismas propiedades. Voy a generarle un borde de 2 píxeles sólido de este color y voy a generarle una distancia, ¿sí?, del contenido al borde de 10 píxeles y voy a darle una separación de contenedores de 20 píxeles hacia abajo. ¿Listo? Miremos la modificación, allá la guardé, miren que ahí ya está, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá ya una línea con el borde sólido que me evidencia a mí cuáles son los bloques que yo estoy modificando. Bien, vamos a modificar el primer ejemplo, que son los elementos colocados con la clase bloque, es decir, que vamos a modificar lo que está acá arriba. Entonces, para modificar eso, utilizamos el selector de clase. El selector de clase es block. ¿Listo? Voy a utilizar la propiedad display block. Voy a darle un color de fondo y voy a darle una separación de 5 píxeles por 0.
¿Listo? Entonces, la propiedad block lo que hace es que este se va a extender al ancho posible de la pantalla. Entonces, miren que la forma de ustedes evidenciar que el ancho se fue al máximo es porque el color de fondo se extiende hasta el máximo del contenedor padre, que es el contenedor div. ¿Listo? Que es lo que tenemos nosotros ahí. Cuando nosotros decimos que ocupa el ancho posible de la pantalla, entonces si yo voy a la opción de desarrollador y modifico el tamaño de la pantalla, miren que el tamaño aumenta o disminuye. ¿Listo? Vamos ahora a modificar el segundo bloque, que es el display inline. Vamos a ver de qué manera se comportan esos elementos. ¿Sí? Miren que a este le vamos a dar un color diferente y le vamos a dar un margen de 5 píxeles, o sea, un distanciamiento de eso. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo que el display es inline, es decir que este solo va a ocupar el tamaño del texto del contenedor que tenemos aquí. Miren la diferencia, que este se va hasta el máximo posible, en cambio que este se va hacia el tamaño del texto que yo estoy definiendo. El siguiente es el inline block, ¿sí? La diferencia de este con respecto al otro es que ustedes pueden definir un tamaño. Entonces le doy la propiedad display, el color se lo voy a dar un color diferente, voy a darle un ancho, un alto, una margen, una alineación de texto y voy a darle un tamaño de la línea. Lo almaceno y miren que aquí ya se comporta de manera diferente. Miren que acá ya no se va al máximo posible ni al tamaño predefinido, sino que yo estoy diciendo que el elemento va a tener un ancho y un alto, va a tener una separación que yo le defino, ¿sí? Y la propiedad que yo le estoy definiendo allá. El cuarto es la propiedad flex, la propiedad de display flex. Entonces, en la propiedad de display flex, lo que hace es que ellos se configuran por fila o por columna. ¿Listo? Un segundito. En este caso, la configuración está en fila. Para poder modificar la propiedad, entonces yo voy aquí, le coloco yo flex direction, column, ¿sí? Y miremos qué sucede. ¿Sí ven que aquí ya se alinea diferente? Sea, la línea en posición, columna. Bien, el gap entonces es el distanciamiento que hay entre uno u otro y el otro elemento dentro del contenedor flex. Entonces vamos acá, vamos aquí y miren que aquí ya le defino una distancia completamente diferente. Bien, entonces por propiedad, él lo define como fila, pero aquí ya la puedo modificar como columna. Y el último, vamos a modificar este contenido que tenemos aquí. Estos elementos te los vamos a modificar de esta manera. Vamos a darle una propiedad adicional.
Voy a decirle, bajo el selector de clase flex, ¿sí? A sus hijos div, a este y a este, voy a modificarle las siguientes propiedades. Voy a darle un color, voy a darle una distancia, un color de fondo. Voy a darle una distancia entre el contenido y el borde, ¿sí? Voy a darle el texto alineado y voy a darle un ajuste a la disposición. Y acá está el resultado final. Bien. Esta es la forma en que se modifican o que se configuran los elementos. Asuman ustedes que este puede ser el contenedor de una pantalla de diseño que ustedes están haciendo y esta es la forma en que ustedes modifican las propiedades. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes? Por ahora no, profe. ¿No? Dewin, No, Andrea, profe. ¿todo bien? Con esto ustedes ya tienen herramientas para poder hacer la modificación de estilos. Esto se hace es haciendo, practicando. Ustedes ya saben cómo es que me gusta a mí trabajar en esto. Entonces, les voy a enviar la presentación, esta. Les voy a enviar este de aquí y este de acá, ¿vale? Bueno, les voy a enviar todo esto, más bien. Todo lo que tenemos acá. ¿Listo? Si lo necesitan. Si no, no Listo, lo... profe. ¿Sí? Vale. Sí, señor. Profe, porfis, sí, porfis, profe. Perfecto. Voy a comprimirlo de una vez antes de cerrar la sesión porque si no después se me pasa. Yo me conozco y después se me pasa. Permítanme un segundito, yo hago esa tarea de una vez, ¿vale? A ver. Ahí está, ahí están. ¿Listo? Muchachos, gracias Listo, por su profe. asistencia, por su participación. Cualquier cosa estoy pendiente. Feliz noche para todos. Listo, profe, mil gracias. Hasta luego, que duerman. Chao, Muchas gracias. Hasta luego. chao.